Saludos. En esta ocasión vamos a hablar sobre la elaboración de los códigos de ética, su construcción desde lo que determina el manual para la elaboración de códigos de ética emitido por la Comisión Nacional de Ética y Valores. Cuando se menciona la palabra código, lo primero en lo que uno piensa es en los códigos normativos, como lo son el Código Civil, el Código Penal, el Código de Trabajo, el Código de Familia, el Código Municipal. Lo ven, normalmente es en eso en lo que pensamos. Sin embargo, ya ustedes pueden determinar en esta diapositiva que existen otros códigos que no son normativos, como por ejemplo lo que se utiliza en informática: códigos binarios, código fuente, código de barras, códigos QR. Pero también existen otros más, como el código sísmico, el eléctrico. Y bueno, dentro de lo que se puede escuchar, pues también conocemos el código postal, un código de vestimenta y así muchos otros códigos. Hay organizaciones que erróneamente han elaborado códigos disciplinarios o reglamentos bajo el nombre de código de ética. Esto se debe a eso, a que esa palabra código se asocia generalmente con normas legales, cuando en realidad puede utilizarse para normas o preceptos sobre cualquier otra materia, como por ejemplo la ética. De ahí los códigos de ética. También de manera equivocada se han copiado la estructura de los códigos deontológicos de los colegios profesionales, a los que genéricamente se les ha llamado de ética, ampliando eso tal vez la confusión. Pero hay que recordar que una deontología profesional y su correspondiente código deontológico contiene un régimen sancionatorio que los códigos de ética no deben de contener. Ahora bien, en la administración pública tenemos diferentes maneras de llamar a los códigos de ética. Haciendo un repaso he encontrado diferentes nombres. Por ejemplo, Código Corporativo de Ética y Conducta, Código de Conducta, Código de Ética del Servidor, Código de Ética Institucional, Código de Ética y Conducta Institucional, Código de Ética y Conducta, Manual de Ética, Manual de Conducta, Manual de Ética y Conducta, Manual de Principios Éticos, Manual de Valores Compartidos, Lineamientos de Ética y Conducta Institucional. Y todos son nombres válidos y entendemos perfectamente que mientras guarde la estructura solicitada, mientras no tenga un régimen sancionatorio, sino que se constituya como una guía de conducta para las personas de la organización, aunque tengan estos nombres diferentes, siempre debemos tener la claridad de que estamos hablando de los códigos de ética. Hace poco tiempo escuchamos una charla en la que pretendían hacer una diferenciación de un código de ética con un manual de ética. Y otra vez nos encontramos con algo con lo que confunde más de lo que aclara. Incluso se decía que la diferencia de esos dos, del código de ética y el de conducta, es que el de conducta es un reglamento interno o autónomo de la organización. De manera que ahí se incluyen sanciones y demás. O sea, si se va a construir un reglamento, no lo titulemos código o manual de ética. Mejor pongámosle, bauticémosle como reglamento. Todo sería mucho más claro. Recuerden que los códigos de ética son una guía para las personas que no incluyen sanciones. Para saber lo que son los códigos de ética, empecemos con lo que no son. Como lo dice Domingo García Marzá en su libro Ética Empresarial, el
del diálogo a la confianza, los códigos de ética no constituyen un conjunto de normas, mandatos y prohibiciones. Y reitera después que es un conjunto de valores que guían la conducta y nos orienta en la toma de nuestras decisiones. De ahí es que debemos comprender la diferencia que también menciona Fernando Sabater en el libro Ética para la Empresa, donde se menciona que la ética es proactiva, busca lo bueno, busca lo mejor en las personas y no solamente pretende evitar lo malo. Las leyes son reactivas, ¿sí? Y se enfrentan a lo ilegal y por medio de la coerción. De alguna manera la ley busca impedir o al menos minimizar lo malo. ¿Lo ven? La ética y por tanto los códigos de ética buscan generar una transformación en positivo, innovando hacia lo mejor, buscando lo mejor de las personas y no solamente prohibiendo lo evidentemente peor. Ahora sí, con este contexto inicial les comento que para elaborar los códigos de ética, la Comisión Nacional de Ética y Valores cuenta con un manual que se constituye en la guía para lograr este objetivo. Y es lo que vamos a presentar a continuación. Pero para hablar de cómo se debe hacer un código de ética, veamos primero qué es lo que no se debe hacer. Es que ante diferentes malas prácticas que nos hemos encontrado y que urge eliminar, tenemos que reiterar que un código de ética no se hace de manera unilateral, o sea, por una sola persona, por una sola oficina, y peor si es un externo quien lo hace de manera unilateral. Este es un proceso en el cual debe de haber participación de las personas de la organización para que incluya lo que realmente se necesita. No es una labor de la asesoría jurídica, por supuesto que las personas con formación en derecho tienen mucho que aportar en la temática, pero como no es un documento legal ni disciplinario, debemos tener claridad en que lo que hace la asesoría jurídica es un aporte y no la construcción total del documento. Tampoco se debe de adaptar o, como dice uno, tropicalizar. No se vale tomar el código de ética de otra institución y simplemente decir, ok, ahora cambio el nombre de esa institución por el de la mía. Y ya tenemos un código de ética, ni aun siendo del mismo sector o ni aun siendo organizaciones de naturaleza similar. Es necesario que se haga, que se construya desde el inicio, con la participación de las personas de la organización, el código de ética. No se utilizan enlatados, códigos de ética y valores ya preestablecidos, ofrecidos por empresas consultoras, que posiblemente tengan ahí algún genérico, pero de repente no todo podría calzar con respecto a lo que se hace y a lo que se necesita en cada una de nuestras organizaciones. Y por supuesto, no se trata de acudir a la inteligencia artificial o al Internet. Y bien, lo primero es lo primero, la definición de ética. Podemos entender la ética como esta orientación racional de la conducta,
Y para nosotros, en el caso del sector público, esta orientación va dirigida hacia el servicio que habremos de prestar a la ciudadanía. También es necesario que definamos qué son códigos de ética. Códigos de ética son documentos orientadores, o sea, lo que buscan es orientar la conducta de las personas trabajadoras, basado en un conjunto de valores y de conductas que se deben de practicar en la organización. Y es necesario insistir con que estos documentos, estos códigos de ética, no tienen una estructura jurídica, o sea, no contienen un articulado y además no deben incorporar sanciones. Ya con ese pequeño marco conceptual, ahora sí vamos a ver cómo se elaboran los códigos de ética de acuerdo con el manual emitido por la Comisión Nacional de Ética y Valores y aplicando el modelo de gestión ética en Costa Rica. Para darle un orden, vamos a desarrollar esta actividad siguiendo la estructura que debería de tener un código de ética. Al principio se incluye una introducción inspirada en el quehacer de la organización. También es importante que contenga una base, una fundamentación, un marco teórico que genere un entendimiento de algunos de los conceptos claves que se encuentran en el código de ética de la institución. Podría decirse que el corazón del código de ética está en la definición, en la declaración de los valores compartidos. Encontrar los valores que ayuden a la toma de decisiones en la organización es una labor que requiere la participación de todas las personas de la organización. La idea acá es que después de aplicar un cuestionario donde se le pregunta a todas las personas de la organización cuáles son los valores, podamos hacer una interpretación de esos datos, una tabulación y una interpretación. Y vean ustedes, existen tres ejes para la identificación de los valores compartidos. Un eje humano, que básicamente consiste en la interrelación que tienen entre sí las personas que trabajan en la organización. Un eje laboral que responde posiblemente a procesos, procedimientos, la manera en que se desarrolla el trabajo dentro de la organización. Y además existe otro eje que es ciudadano, o sea, enfoca hacia el valor o los valores que debemos de practicar a fin de satisfacer las necesidades de los ciudadanos, público meta, que generan la naturaleza de creación de nuestra organización. Todo esto es para dar plenitud a la organización basada en los valores. Y en un contexto ideal, la organización debería de tener al menos 3 valores, uno por eje. Pero, ojo, también recomendamos que no sean más de 5 valores. Esto por un tema de posicionamiento, de recordación de los valores mismos. Así es que de esta manera podemos facilitar que todas las personas recuerden los valores institucionales. Lo que ven ahí es un extracto de lo que indica precisamente el manual para la elaboración de códigos de ética. Una vez que hemos identificado cuáles son los valores con base
en la tabulación, en la interpretación de los datos que estaban en el cuestionario de opinión y percepción ética, pues ya tenemos ahí, por decirlo así, el nombre de cada uno de los valores. Ahora, cada organización le podría dar un entendimiento propio a cada uno de los valores. Así es que es necesario hacer grupos focales para lograr contar con una descripción de cada valor de acuerdo a lo que la organización entiende. Además de eso, en el código pues hemos recomendado que se agregue también una descripción de base teórico-filosófica sobre el origen y el significado del valor para dar una mayor claridad en su definición. Pero el trabajo no termina ahí, porque también es necesario detallar las acciones congruentes para cada uno de los valores. Acciones congruentes son esas actividades diarias que hacemos cuando vamos al trabajo, cuando vamos a la oficina, con el fin de practicar cada valor. Entonces, si a uno le preguntan, ¿qué hace usted para practicar un valor, por ejemplo, como el de la responsabilidad? De repente se está al frente de una pregunta que le suena a uno muy difícil de contestar, pero la respuesta es bastante sencilla, porque en realidad, si a uno le preguntan, ¿qué hace usted para cumplir con el valor de la responsabilidad? Uno podría decir, bueno, yo llego temprano, llego a tiempo según mi horario de trabajo. Así manifiesto responsabilidad. Manifiesto responsabilidad cumpliendo plazos para la entrega de documentos, por ejemplo. Así es que esas acciones son congruentes, cumplir plazos, ser puntual. Eso es ser congruente con la práctica de un valor como el de la responsabilidad. Esto para incluir algún ejemplo al respecto. Posterior a la declaración de valores compartidos y las acciones congruentes, lo que sigue son los compromisos éticos. Y es que existen diferentes compromisos éticos para las personas funcionarias. Para poner algunos ejemplos, hay que comprometerse con el cumplimiento de la normativa, aprovechar bien los recursos institucionales, hay que comprometerse con desempeñar de manera correcta las labores y con muchas otras cosas más. Adicionalmente, es importante entender que las personas jerarcas y las jefaturas tienen primero que cumplir con los compromisos de las personas funcionarias, porque también lo son, pero también cuando se ocupa de estos puestos se tienen otros compromisos. Por ejemplo, podría uno pensar en distribuir correctamente las cargas de trabajo, generar y mantener motivación en el personal, propiciar la capacitación de su gente, de su equipo de trabajo y muchas otras cosas más que también pueden ser importantes anotar, agregar en los códigos de ética en sus instituciones. Respecto a las pautas para las relaciones, estas tienen que ver con la manera en que hay que relacionarse desde la organización, las personas funcionarias, con otras instituciones del Estado, con ONGs, con organizaciones comunales, con sindicatos, con asociaciones solidaristas, con cooperativas y otras que podrían tener algún tipo de relación con
nuestra organización. Respecto a la aplicación en el quehacer institucional, por supuesto que es de observancia de todo el personal de la organización. Se constituye en una guía para la toma de decisiones de las personas y su correcto actuar. Es un instrumento que se puede utilizar como inducción para las nuevas personas que ingresan a la institución. También es un insumo para diferentes procesos de la gestión de recursos humanos. Para la gente que ya está en la organización hace tiempo, se convierte también en un producto para la formación, para la educación moral, y además es un insumo para generar, para diseñar divulgación y promoción permanente de la ética y de los valores compartidos en la organización. Ya sabemos que no debe ser usado como un instrumento disciplinario. Incumplir con alguno de los compromisos que están en el código de ética por sí mismo no genera una sanción. Claro, si al incumplir con algo que está en el código de ética coincide con incumplir con alguna normativa, con alguna ley vigente, desde luego que las personas pueden ser sancionadas, pero van a ser sancionadas desde el derecho, desde la ley, no desde el código de ética. ¿Sí? O sea, en la fundamentación para el debido proceso y para la sanción misma, se debe mencionar la ley que ha sido incumplida, pero no se debe mencionar el código de ética en esa fundamentación. Y la última observación que aparece ahí es que el encargado de darle un mantenimiento, de mantener actualizado este documento, es la Comisión Institucional de Ética y Valores. La Guía Técnica de Auditoría de carácter especial sobre la gestión de la integridad pública entre sus componentes y subcomponentes tiene un apartado relacionado con la promoción de la ética. Por lo que se tiene una guía de lo que podría auditarse. De ahí que las auditorías internas de las instituciones pueden preguntar, por ejemplo, si hay un solo código de ética y conducta para la institución, evitando la creación de códigos separados por unidades o procesos, dice ahí. Si el código de ética responde a la identificación de la realidad institucional por medio de un diagnóstico participativo previo, también sugiere que se pregunte que si se ha evitado hacer el código de ética de manera unilateral. La auditoría interna puede constatar si el código de ética y conducta es un documento orientativo, sin artículos o incisos propios de instrumentos legales o deontológico y que no contemple sanciones por su incumplimiento. También van a consultar por la estructura del código de ética y conducta, o sea, que se incorporen valores compartidos de la institución, ejemplos de acciones congruentes con la práctica de esos valores, compromisos éticos de las personas funcionarias,
de las jefaturas, de los jerarcas y de la institución, además de las pautas de relación con sujetos e instancias externas. Tomen en cuenta también que el Código de Ética y Conducta debe revisarse o actualizarse, si fuera necesario, por supuesto, cada 5 años. O podrían ustedes en sus instituciones determinar que se haga en periodos más cortos. Lo importante de esto es que cuando uno hace una revisión del código, podría al final concluir que está correcto, que está bien, que no hay que hacer ningún cambio. Pero eso hay que documentarlo también. Esas revisiones periódicas cada 5 o menos años hay que necesariamente documentar que se hicieron para que en el momento en que se hagan este tipo de auditorías de integridad y nos consulten al respecto, tengamos cómo respaldar, cómo documentar que en efecto se hizo. Todo esto que sugiere la Contraloría General de la República, las auditorías internas, como pueden observar ustedes, está alineado a lo que se solicita desde la Comisión Nacional de Ética y Valores para la elaboración de los códigos de ética institucionales. De esta manera concluimos con la información relacionada al manual para la elaboración de códigos de ética y conducta en el sector público costarricense, emitido por la Comisión Nacional de Ética y Valores. En caso de requerir alguna asesoría respecto a este tema, la Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional de Ética y Valores está en plena disposición a colaborar con las comisiones institucionales de ética que forman parte del Sistema Nacional de Ética y Valores. Muy agradecidos con su atención, quedamos a la orden. Hasta luego.